Aquí Mariana Ladaga, periodista especializada en esta investigación de En 360, fueron hasta el departamento de San Pedro, Mariana. Así es, buenos días, Sara. Fuimos hasta el departamento de San Pedro a corroborar. Por lo menos 7 recorrimos de las tantas obras que dejaron abandonadas a su paso las autoridades de San Pedro y las autoridades nacionales en este gobierno que termina encabezado por el presidente Horacio Cartes. Tanto él como Vicente Rodríguez, quien fue gobernador de San Pedro todos estos años, quieren volver a ser autoridades nacionales. Y esta es la situación en la que dejaron San Pedro. Con Vicente Rodríguez construiremos un nuevo rumbo para San Pedro y para el Paraguay. Vicente Rodríguez deja a su paso un tendal de millonarias obras emprendidas, pero que inexplicablemente quedaron inconclusas o que simplemente no existen. En 360 visitó algunas y muestra cómo administraron el dinero público las autoridades que nuevamente hoy recorren las calles en busca de votos para seguir amarradas al poder. Esta gran estructura edilicia visiblemente abandonada, rodeada de maleza, con importantes rajaduras en las paredes, rota en algunas partes del techo, con electroductos enmarañados, puertas oxidadas y literalmente tiradas, es lo que queda de lo que tendría que haber sido un centro de comercialización en el asentamiento Toro Pirú de Guayaibí. En el 2014, la gobernación de San Pedro, con Vicente Rodríguez al frente, firmó contrato con Global Construcciones y Servicios. La obra costaba unos 440 millones de guaraníes. El 49% de este monto, hablamos de más de 220 millones de guaraníes, fue pagado en el 2015. Pero el trabajo nunca se terminó. Hoy, los agricultores plantean que el edificio se use como terminal de ómnibus, ya que además de sentirse estafados, consideran que en esa zona no podría funcionar un centro de comercialización. Esto es un desastre. Plata de Upaguazula y Coa. Oré como casillero, no servimos ahí, oye, ya desde el principio la denuncia oremos a sacar. ¿Por qué? Porque andas ahí la formato, la ore cuando ya ustedes. Entonces, ya terminato y ya que hoy la infraestructura. No se tenía de acuerdo en terminata a lo mejor o usufructata como terminal obligatorio, digamos, pues la colectiva escuela por lo menos obligatoriamente. Pero lejos de la opinión de los agricultores, en diciembre del 2017, la gobernación acordó con la empresa Moviment Trading Sociedad Anónima la continuación de la construcción. La terminación del centro de acopio costará 156 millones de guaraníes y la creación de un estacionamiento otros 156 millones 500 mil guaraníes. La vigencia de los contratos es de 15 a 18 días respectivamente. En el lugar hay obreros que trabajan en un estacionamiento, pero nada se hizo aún en el edificio para el centro de acopio. En la colonia Cororoí, la urgencia es el camino. La comunidad se encuentra en medio del paso alternativo que une Santa Rosa de la Guaral con López Salinas y Capitán Bado. Son 7 kilómetros de tierra que cuando llueve es imposible atravesar. Para realizar un enripiado, en el 2016 la gobernación contrató a Moviment Trading, la misma que ahora construye el centro de Toro Pirú. La adjudicación fue por casi 140 millones de guaraníes. La firma ya cobró el 99% de ese monto, pero el enripiado no existe. En este momento ni un pedazo de ripio. En medio de la nada se erige un tinglado sucio, rodeado de malezas y reptiles. Créase o no, este es el Centro Comunitario Indígena de Santa Rosa de la Guaral. La obra se hizo en el 2015, pero quedó abandonada al punto que hasta el cableado y los artefactos del baño fueron robados. La construcción de este tinglado, que costó casi 150 millones de guaraníes, estuvo a cargo de Global Construcciones y Servicios. En octubre del 2017, la gobernación volvió a adjudicar la obra como una ampliación, aunque la intención era reponer lo que se había robado. Se destinaron casi 160 millones de guaraníes y la empresa responsable fue, una vez más, Moviment Trading Sociedad Anónima. Pero el resultado de la segunda licitación tampoco se ve. La municipalidad o donaco y la terreno oñimo pujanwa. A gobernación tu la oñimo como estemos pujanwa la hoga ya oñimo pujanwa la hoga. Pero movilete ahí ve pueblo centro y veamos 500, 600, 700 metros fue la puta. A pego cubrir obrero y botar
o funcionar de educación indígena, oficina de educación indígena allá, pero uno hija ando hija electricidad muy tío y la centro había tu doy por guaso y viaja oye monta pago y ve techo oye a paite había que viaja ve allá oye muy llegar la techo pero nunca no terminar la obra ya pero la Corapumia nunca no terminé y vea, no entregué. Ahora entender éramos realmente para los pueblos indígenas, llevaba ahora pedir documentos y que ahora cualquier cosa ahora reclamar, pero cualquier caso doy que a ellos pertenece para la municipalidad o la gobernación porque no ahora ni ningún documento. En la comunidad indígena Arroyo Verde, Colonia Santa Bárbara, hay 65 alumnos y 2 docentes. Para todos ellos, la gobernación dispuso la construcción de una pequeña clase que, además de insuficiente, no se terminó. Novavec Sociedad Anónima fue la contratada en el 2015 para la construcción de 3 aulas en 3 escuelas distintas. Cada sala costó 67 millones de guaraníes, pero la de Arroyo Verde está inconclusa. El corredor del aula no tiene piso, no hay luz ni agua potable, tampoco hay baño, pero ante la necesidad la clase se usa igual. 2 años más vea la gobernación ya para en 2 países falta de piso muy la ventanilla mía por ejemplo herenda una PPB no llegaba para nunca no recoge luja nunca pesan de hoy la oye ya por la institución pública pesan de hoy la cualquier cosa ya pues siempre no termina. En medio de una laguna se erige abandonado el enorme edificio pensado como subsede de la gobernación de San Pedro en Santaní. No hay puertas ni ventanas, no hay piso en algunas habitaciones. La humedad consume las paredes externas. Lo que sí encontramos fue este cartel caído que anuncia que la obra era de Vicente Rodríguez, que hoy quiere ser diputado. Esta construcción data del 2015 y estuvo a cargo de la empresa de Pedro Aníbal Torres Amarilla. A la obra se adjudicaron más de 834 millones de guaraníes, de los cuales la gobernación pagó más de 415 millones de guaraníes. Solo el relleno y la compactación mecánica del suelo costaron más de 108 millones de guaraníes, mientras en el retiro del suelo no apto para la construcción se gastaron más de 40 millones de guaraníes. En el 2016, alegando un hermoseamiento, la gobernación derribó la obra que la muralista Diana Sekachev había realizado en la Plaza Alejo García, en honor al portugués y a otros navegantes que, según la historia, fallecieron en San Pedro. En vez del mural artístico, se construyó una cancha y la plaza pasó a llamarse General Marcial Samaniego, en honor a un militar protegido del dictador Alfredo Stroessner. Las obras de la plaza costaron más de 844 millones de guaraníes y estuvieron a cargo de la empresa Elvisan Sociedad Anónima. El contrato incluía un caminero, la cancha, una cantina, baños sexados y otras cosas, como un arenero que costó casi 30 millones de guaraníes y una fuente de agua presupuestada en 12.600.000 guaraníes que no existe. Una unidad de salud familiar también quedó a medio construir en San Pedro. La edificación, que no llegó siquiera al techo, fue adjudicada en el 2014 a Novavec Sociedad Anónima, la misma que dejó a medio hacer el aula en Arroyo Verde. Aquí se gastaron más de 170 millones de guaraníes. Para que se termine esta obra, en julio del 2017, la gobernación volvió a firmar otro contrato con Mancuso y Compañía SRL. Se adjudicaron más de 324 millones de guaraníes. Todavía, ningún obrero comenzó a trabajar en el lugar. Este es solo un pedazo de la realidad que toca vivir a los pobladores del departamento de San Pedro, golpeado por la pobreza extrema, por la inseguridad que representa la presencia del EPP y nuevamente por negligentes autoridades nacionales y regionales, que ni siquiera al momento de planificar inversiones tuvieron en cuenta las verdaderas necesidades del pueblo. Un pueblo que, así como las obras, yace en la desolación, abandonado. Mariana, realmente nos deja sin palabras este material donde podemos ver obras que no son obras realmente, el desperdicio de dinero de esa gente que
como decíamos, uno de los departamentos más afectados en nuestro país. ¿Cuántas obras inconclusas vimos en total en este material? En total vimos en este material 7 obras inconclusas. Algunas veíamos costaron 800 millones de guaraníes y más y quedaron sin terminarse. No tienen ningún tipo de uso, excepto la plaza, algunas mejoras que hicieron, pero los centros comunitarios y compañía están sin uso. Vemos que el aula es una pena, realmente esa es una zona paupérrima. Se está utilizando el aula así como está, porque no queda otra. No tiene luz, no tiene agua, no tienen baño los chicos, pero la están usando igual. Para esa aula, por ejemplo, veíamos en el material, se designaron 67 millones de guaraníes. Y para una plaza, casi 800 millones de guaraníes. Sí, así mismo es. Y lo que vimos consultando con la gente es que son obras que se realizaron sin pedirle a la gente ningún tipo de orientación. Nadie se acercó a consultarles qué se necesita, cómo se necesitan que se hagan estas obras. Directamente hicieron las obras, aparecieron ahí y quedaron sin uso finalmente. Veíamos, por ejemplo, que los campesinos de la comunidad Toropirú decían, nosotros necesitamos acá una parada de ómnibus más que un centro de comercialización, porque hasta acá nadie va a venir a comprarnos nuestros productos. Veíamos gente que ha quedado sin caminos cuando ese camino se planificó y se cobró, inclusive el enripiado, exactamente, y no tienen forma de llegar a los centros de salud ni de sacar los productos que ellos trabajan en la tierra y tienen que llevar a vender. Y veíamos también, por ejemplo, un supuesto lugar de una asistencia de salud que tampoco funciona. Tampoco existe, no llegaron a terminar ni siquiera el techo, hasta el techo no llegó la obra. ¿Y cuánta gente necesita un puesto de salud a donde llevar a sus hijos cuando están enfermos? ¿Hay alguna conexión entre las empresas constructoras con respecto a políticos? ¿Qué pudieron notar ustedes con respecto a las constructoras encargadas? Las constructoras encargadas, nosotros vamos a ir profundizando esto también mañana, son empresas que han ganado millones de guaraníes en licitaciones. Estamos hablando de 23.000 millones de guaraníes, por ejemplo, en los últimos 8 años en licitaciones al Estado paraguayo. La mayoría de las obras en San Pedro, pero que también ejecutaron obras en otros lugares, son empresas que no están sancionadas. Como vemos, han dejado obras abandonadas, pero no están sancionadas. Estamos viendo también que tendrían vínculo con autoridades, pero son vínculos que al menos las personas con las que hablamos fueron negando estos vínculos. Pero también tenemos que ver quiénes son los responsables como autoridades. Porque hay que decir, el gobierno nacional insistió muchísimo en que en San Pedro, zona de influencia, encima de la pobreza extrema con que vive mucha gente de su población, tienen el problema del flagelo del EPP. Ahí el gobierno de Cartes había prometido mejorar infraestructura. El gobierno de Horacio Cartes, que ahora quiere ser senador. Bueno, y Horacio Cartes, que promociona él personalmente, como veíamos en el video, a Vicente Rodríguez, que es el gobernador que dejó el cargo, dejó así el departamento y hoy en día se postula. Exactamente. Él es consuegro de la polémica diputada Perla Costa de Vázquez, que también es muy amiga del presidente Horacio Cartes. Su hija, Perlita Paredes, es la doctora que hacía consultorio sin especialización y sin cumplir horario en el IPS, que en el 2016 fue desvinculada. Llegó a tener cinco salarios de una vez. Exactamente. Ella es pareja de Gustavo Rodríguez Leguizamón, que es el intendente de San Pedro, que además de ser cercano de Cartes, es hijo de Vicente Rodríguez, precisamente. Y él había recibido la intendencia de Juan Carlos Rodríguez, que es su tío, que también fue muy cuestionado en la administración en San Pedro. Y al renunciar encima, Vicente Rodríguez asume la gobernación de San Pedro, Miguel Chilavert, que también es colorado y que cumplió condena de 2 años en Brasil en 1999 por narcotráfico, según las publicaciones que presentaba precisamente ABC Color al momento que él asumiera la gobernación en enero pasado. O sea, en manos de quién realmente está San Pedro en este momento, Sara. San Pedro y Santaní de la mano de los Vázquez. Exactamente. Totalmente ligados. Y son personas que decíamos quieren volver a ser autoridades. Contraponiéndose a lo que estamos viendo, a este juego político que realmente beneficia a los políticos y vemos no beneficia nada, en nada a la población, porque realmente son personas que hoy están haciendo campaña política en la calle, pidiendo el voto de la gente. Quieren llegar
a la Cámara de Senadores, quieren llegar a la Cámara de Diputados, Sí. quieren ocupar nuevamente cargos electivos, quieren que la gente de San Pedro les vuelva a votar, quieren que nosotros de otros puntos del país les volvamos a votar. Contraponiéndose a esta efectividad, entre comillas, del gobierno nacional, que no está ni ejecutando las obras como debería, ni combatiendo al EPP como debería, y permitiendo que esta gente siga viviendo lastimosamente en condiciones paupérrimas, contraponiéndose a esta efectividad, decíamos entre comillas, en la comunidad indígena Blancaí. ¿Te acordás de la escuelita que veíamos en Sí. Arroyo Verde? Sí. Bueno, Blancaí queda a 5 kilómetros de Arroyo Verde. Allí la comunidad menonita de Río Verde construyó una escuela con 2 aulas, baños, energía eléctrica y equipamiento. Sí. Equipó las clases, además. Pero esto lo hace la comunidad menonita. Sí. El proyecto estuvo hecho en 2 meses, Sara, y costó 33 millones de guaraníes, o sea, A ver. la mitad. ¿Cuántas? 2 aulas. 2 aulas. Versus un aula que veíamos en la zona donde presentabas que no tenía luz, no tenía instalaciones para nada, ni ventilación menos. No. Estaba totalmente abandonada, pero tenían que usarla así y costó 67 millones de Así guaraníes. es, así es. Los menonitas hicieron exactamente con la mitad 2 aulas, más los baños sexados, más la energía eléctrica, y encima le puso sillas, le puso mesas, equipó el aula para que las usen, mejor dicho, los niños de esta comunidad. Nosotros hablamos brevemente con Enrique Friesen, uno de los ideólogos de este proyecto, y si es que les parece, podemos ver lo que nos decía Veamos. Friesen. La escuela Blancaí, ahí gastamos, en efectivo gastamos 35 millones, 33 millones, y después más algunos ayudos así gratis. Un pozo como estaba cuesta 80 millones y ahora acabamos nosotros uno por 35 sacando agua. Bien, esto es lo que nos decía el señor Friesen. Como te decía, son 2 aulas Sí. a la mitad de precio y en la mitad de tiempo, en 2 meses. 2 Es aulas. una comparación tan cercana, pero tan lejana a la vez, teniendo esta clase de gente que quiere nuevamente ir, perpetuarse ya en el Congreso y, ¿por qué no?, tener fueros también si es que fuera procesado el día de mañana por esta dejadez que deja así el departamento. Exactamente. Repasemos cuáles son las obras que les contábamos. 7 son las que recorrimos, decíamos que son muchas más, en realidad, las que hay en estas condiciones en San Pedro, en todo el departamento de San Pedro realmente. Aquí vemos una. Sí, este es el centro de comercialización de Toro Pirú. Que decían los habitantes, aquí, ¿quién va a venir a comprarnos? Realmente se hizo en la nada sin consultarles, ahora no saben qué hacer con esto. 440 millones de guaraníes en esto que la gente no sabe cómo lo va a utilizar. Sin terminar y abandonada. Esta es una de las obras, veamos la siguiente. Sí, esta es del 2015. Este camino también es más o menos de la misma época. Es el enripiado que decíamos de la colonia Cororoí. En la colonia Cororoí viven en un 80% paraguayos, familias paraguayas, agricultoras que de ahí tienen que sacar sus productos, se tienen que ir al centro de San Pedro, tienen sus vidas que hacer. Claro. Y realmente les dificulta mucho el estado de este camino que costó 140 millones de guaraníes. Aquí está el enripiado fantasma, entonces, de Vicente Rodríguez, de 140 millones de guaraníes. Así mismo es. La siguiente obra que vamos a ver es el centro comunitario indígena de Santa Rosa del Aguaral. ¿Con qué intención se hizo esto, Mariana? Y es un centro comunitario. Pero no está No funcionando. está funcionando. Los ciudadanos, los indígenas del lugar dicen que ellos quieren que por lo menos se use como escuela, como aula, como clase, algún Claro. tipo de utilidad se le dé. Lo cierto es que costó 150 millones de guaraníes y está en el medio de la nada. Y hay también. que decir que fue saqueada. No tiene instalaciones eléctricas, no tiene instalaciones de agua, tampoco absolutamente nada. Así mismo, no tiene absolutamente nada esta obra que quedó totalmente abandonada. La siguiente fotografía que vamos a ver es la subsede de la gobernación de San Pedro en Santani, en San Estanislao.
834 millones de guaraníes y son casi 200 millones los que se usaron para nivelar el terreno, porque esto está en medio de una laguna. Bueno, ¿y cuál sería la necesidad también de tener una subsede de la gobernación? Supuestamente para estar más cerca de la gente. De esta magnitud y con este precio finalmente sin funcionar también. Santaní, zona donde operan los Vázquez. Así mismo, zona donde operan los Vázquez. Y recordemos, ese lugar, la gente dice que es muy inseguro inclusive porque hay gente que entra ahí por la noche, que se utiliza para tomar, para encontrarse, etcétera. Es un lugar, es una pena, realmente es una pena. Así como se ve, sirve para aguantadero, ¿eh? Así de delincuentes. mismo, por 800 millones. Bueno. Así es. La siguiente obra que vamos a ver es la plaza que hablábamos recién, Sara. Es la plaza, esta se llamaba Alejo García. Tenía un mural precioso que había sido solventado por el Fondec, inclusive. Eso se derribó, esta plaza que era en honor a Alejo García, pasó a ser en homenaje al general Samaniego, que era un general protegido del dictador Alfredo Stroessner. Y en vez de este mural precioso que tenía, se construyó una cancha de fútbol. Y encima que no se ve la cancha. No, encima de eso hay una fuente de agua, por ejemplo, que tampoco existe. Que está en el proyecto. Tan fantasma como el enripiado. Bueno. Así, 844 millones de guaraníes en esta plaza. Bueno, increíble, una plaza de 844 millones de guaraníes versus las aulas, por ejemplo, de 67 millones de guaraníes sin terminar. ¿Y cómo se puede hacer también un paralelismo con el trabajo que realizan los menonitas en ese lugar que son tan atacados por el EPP justamente, que ellos tienen obras y están funcionando? Exactamente. Creo que la siguiente placa que vamos a ver es precisamente esa, la del aula, decía yo, pero en realidad hablamos para que miremos lo que es la unidad de salud familiar en San Pedro. Esto es la unidad. Sí, esta es la unidad de salud. Vos necesitas un centro de salud, un puesto a donde llevar a tu familia y te encontrás con esto. En San Pedro de Lecuamendillo. Exactamente. Uno de los lugares donde más se han notado partos en patrulleras, por ejemplo, y ahí está con un costo de 170 millones de guaraníes, totalmente abandonado y sin terminar. Sin terminar. No llegó al techo la obra, eso fue lo que quedó. Ese es el estado de la salud en San Pedro. Ahora sí creo que es el aula. Esta es el aula. Viste que se nota muy bien que no tiene ni siquiera energía eléctrica, no están las conexiones eléctricas para poner energía, ni siquiera los cables están, pero se está utilizando igual el aula porque realmente necesitan mucho, por eso vemos la pizarra donde están escritas palabras en guaraní inclusive, porque los niños necesitan y cualquier cosa, inclusive inconclusa, la reciben igual. Y fíjate que decía una de las personas que hablaba, 65 alumnos y 2 docentes en este lugar con esta aula. Así mismo, así mismo. Podemos seguir a la siguiente placa, entonces. Sí, que es... Hasta ahí llegamos. Exactamente. Son 7 obras entonces que vemos hoy. Uy, la gente dice, ¿va a votar a Vicente Rodríguez? Si va como representante del pueblo de San Pedro a la Cámara de Diputados, ¿qué propondrá realmente? Realmente esa es la pregunta del millón. ¿Qué nos va a decir después de esto Vicente Rodríguez? Nosotros fuimos a la gobernación a preguntar por qué estas obras están en estas condiciones. Hablamos con Evelio Villasanti, jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones de la gobernación, y esto fue lo que él nos decía. Hay varias empresas, o sea que en total hemos visto que 5 empresas son las adjudicadas permanentemente en el departamento de San Pedro, y de los cuales Móvil Train, que se creó en el 2013, y solamente la gobernación y la municipalidad de San Pedro le han adjudicado las obras, la gobernación por más de 7.000 millones de guaraníes en 3 años, y la mayoría de las obras no concluyen. Hay un cálculo que se hace, un análisis de la obra abandonada, inconclusa, igual se le vuelve a adjudicar a la misma empresa. El tema es, de mi parte, de la unidad operativa de contrataciones, nosotros hacemos el proceso como corresponde. Una vez que las empresas presenten como corresponde, sí o sí tengo que darle, porque no hay motivo de calificar cuando cumple lo que está en el pliego de base y condiciones. El cumplimiento o la ejecución de la obra ya viene a ser otra cosa. Puede ser que le toque a la unidad operativa notificar, pero para eso tenemos la dirección jurídica, la asesoría jurídica, la gobernación, la parte de fiscalía de obras, los fiscales de obras que se van, controlan si en qué estado está, y la parte administrativa donde ejecutan el pago. Nosotros técnicamente
hablando hasta que salga el código de contratación, que es el último documento que le habilita a la parte administrativa empezar la obra, pagar, dejar de pagar, controlar, dejar de controlar. Hasta ahí es mi trabajo ahora. Pero cuando hay una asesoría jurídica, cuando hay fiscales de obra contratados, esos son le correspondería a ellos ese trabajo de informar, inclusive de ejecutar una póliza que ellos presentan. Acabamos de pasar la Semana Santa, Mariana. Sí. Pero los Poncio Pilatos de hoy en día siguen tan vigentes. Nos lavamos todas las manos, así mismo es. Hasta aquí es mi trabajo, decía. Sí, hasta ahí es su trabajo y los fiscalizadores de obras, bien, gracias. También hablamos con José Luis Baruja Legal, que es el secretario de Administración y Finanzas de la Gobernación de San Pedro. Tuvimos unos pequeños atrasos, ¿verdad? Ese se hizo en 2 etapas, ¿verdad? La primera etapa es la parte de edilicia y la segunda parte es la parte de... estaba previsto la parte de los accesos, ¿verdad? Y la primera parte fue construida, se terminó esa primera parte y la segunda parte ahora estamos en proceso de terminación. Justamente yo le estaba notificándole a los proveedores y para que continúe esa obra, ¿verdad? En un principio, en la primera etapa se terminó y en la segunda etapa estábamos en proceso de terminación. ¿Está en proceso de terminación? ¿La escuela indígena? De Arroyo Verde. Arroyo Verde, Santa Rosa, tengo que consultar. Y tengo que ver un poco, que vos sabes bien de que yo asumí ya no en un principio estoy como administrador, ¿verdad? Tengo que ver los legados para poder decirte un poco en qué condiciones. El Hospital General de Santa Rosa dice que había construido para sala de hemodiálisis. Sí, hemodiálisis. Sí. Tampoco terminó esa obra. Sí, y la misma situación, tengo que ver en qué, porque como te dije, fueron obras construidas en épocas anteriores, pero tengo que ir a la fuente, ¿verdad? Lo que se puede notar, Mariana, es que licitan las obras, pero no hay un seguimiento. No hay un seguimiento, hay obras que se licitaron 2 veces, que no se terminaron, después se van a terminar, se están por terminar y son pequeños atrasos, dicen los entrevistados. Pero que ya pasaron 3 años. Exactamente, 2 a 3 años. También intentamos hablar con Vicente Rodríguez, específicamente lo hizo Omar Acosta, que está con nosotros para contarnos cómo fue con eso de intentar hablar con el exgobernador de San Pedro que ahora quiere ser diputado. Ya lo saludamos, Omar Acosta, corresponsal en zona de San Pedro. Omar, ¿cómo estás? Hola Sara, a Mariana, a los televidentes de ABC TV. Efectivamente, hoy nosotros desde ayer estábamos buscando, no pudimos dar con él, con Vicente, que es el actual candidato a diputado, nuevamente el número 2 en el departamento de San Pedro, atendiendo que en la interna ya la gente ha pasado también su factura a Vicente, ya que sufrió la derrota de la mano del oficialismo en las elecciones internas, y hoy por hoy, ya gracias a la lista Sabana, se va consiguiendo también un lugar para la Cámara de Diputados, el segundo escaño, en este caso, para llegar a la Cámara de Diputados. Hemos intentado hablar con él, no tuvimos suerte. En la semana pasada sí, en forma informal, hemos hablado con él y nos decía de que se van a terminar las obras. Llamativamente también hay que seguir de cerca estos casos porque las últimas informaciones que tenemos es que van a continuar la obra, pero ¿qué es lo que pasa? Están licitando ampliación de las obras, cuando que no terminaron. Entonces hay casos en que algunas obras han sido ya licitadas en 3 oportunidades sin ser concluidas, Sara y Mariana. Bueno, Omar, estaremos atentos a alguna respuesta concreta también, y vos que conocés bien esa zona, podés estar cerca de la gente y saber realmente esas necesidades que se tienen con respecto a todos estos lugares que pudimos ver en este material. Omar, ¿qué es lo que vos escuchás que dice la gente con respecto a todo esto? Es una de las administraciones más cuestionadas. De hecho, que San Pedro siempre ha sido muy cuestionada la administración del gobierno departamental, pero puntualmente se cifraban muchas esperanzas en Vicente Rodríguez, ya que es el primer gobernador de la capital del segundo departamento. San Pedro tiene esa particularidad que prácticamente estamos divididos en norte y sur, y siempre los
administradores, los gobernadores han sido de la zona sur del departamento de San Pedro y esta vez se tuvo un gobernador que es de la capital departamental, pero lastimosamente las obras no se realizaron en el departamento de San Pedro y su hijo es el actual intendente de la ciudad de San Pedro Comanduyú. Su hermano estuvo anteriormente también como intendente de San Pedro Comanduyú y lastimosamente es una de las administraciones más cuestionadas desde la creación de la gobernación en el departamento de San Pedro. Por lo que vemos, Omar, se puede hablar de un clan Rodríguez que en estos últimos años, más que ayudar al pueblo, se estuvo ayudando a sí mismo. Efectivamente, y también tuvo muy poca colaboración de su entorno en la gobernación de San Pedro, y hay otra gente que sí levantaron bien su nivel particular, pero ya las administraciones públicas han tenido muy pocos resultados en el departamento de San Pedro. Lastimosamente, para los habitantes del departamento de San Pedro, incluso había un grupo de manifestantes que cuestionaba la administración, llegó a la Contraloría General de la República y en aquella oportunidad, por falta de combustible, la Contraloría no pudo llegar a hacer su trabajo en San Pedro, lo que se había también tomado como una burla de parte de las autoridades, y entonces la gente también perdió toda esperanza de hacer justicia porque se demostró con evidencia las supuestas malversaciones, pero a partir de ahí tampoco hubo respuestas de las autoridades o de los organismos responsables de investigar la administración o de intervenir la administración de la gobernación de San Pedro. Bueno, Omar, muchas gracias por este contacto. Estaremos siguiendo también de cerca toda esta investigación de En 360 ahí en San Pedro. Muchas gracias, Omar. Nos reímos para no llorar, Mariana. Y sí, porque vemos que es también una negligencia que tiene la protección y la bendición del gobierno nacional.